Capítulo 5. El encierro del alma. En este capítulo se profundiza en la convivencia entre Esperanza y Tibal, mostrando cómo el amor se transforma en control, cómo la mujer se va apagando bajo el dominio del miedo y cómo los hijos comienzan a heredar las heridas del alma. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día. Salmo 91:5. Las paredes tienen memoria, guardan los gritos, las lágrimas, los susurros de una mujer que se prometió a sí misma que no volvería a vivir lo mismo y sin embargo lo estaba repitiendo. La casa de Esperanza era ordenada, impecable. Todo debía estar en su sitio, los cuadros alineados, las sillas limpias, los niños en silencio cuando Tibal regresaba del trabajo. Porque cuando él entraba el aire cambiaba, el ambiente se tensaba como si los muebles contuvieran la respiración. Habían días buenos, días en los que parecía el mismo hombre que una vez la enamoró. Llevaba pan, besaba a los niños, hacía bromas. Pero esos días eran trampas dulces, preludio de la tormenta. Esperanza aprendió a reconocer los signos, el olor de licor en su ropa, el tono áspero de su voz, la mirada que se apagaba antes de explotar. Entonces ella se encogía, callaba, sonreía para no provocar, y así fue desapareciendo poco a poco hasta volverse una sombra dentro de su propio hogar. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Segunda de Timoteo 1:7. Pero ella no conocía aún ese poder, solo conocía el miedo a hacerlo enojar, a que los vecinos escucharan, a que los niños sufrieran. El miedo a quedarse sola, sin techo, sin pan, sin dirección. Cada día era un equilibrio entre sobrevivir y fingir. Sus manos cocinaban, lavaban, cuidaban, pero su alma estaba en una prisión invisible. Tibal no solo controlaba sus actos, también su pensamiento. Le decía cuándo hablar, cómo vestirse, con quién mirar. Le revisaba la cartera, el celular, los sueños. Ella ya no era una mujer, era una extensión de su voluntad. Y cuando bebía, la casa se convertía en campo de batalla. Los insultos llovían como piedras. Eres inútil, nadie te querrá más que yo. Si me dejas, te quitaré a los niños. Ella lloraba y él reía. El alcohol lo volvía cruel y cada palabra de su boca era un golpe que dolía más que lo físico. Con sus labios el impío destruye a su prójimo. Proverbios 11:9. Los niños crecían entre el amor y el miedo. Anthony, el mayor, se escondía detrás de la mesa cuando su padre alzaba la voz. Laurie tapaba sus oídos, lloraba en silencio. Y Anya, ya con conciencia de todo, trataba de protegerlos, abrazándolos mientras su madre soportaba los insultos. Esperanza creía que soportar era amar. Creía que los hijos necesitaban un padre, aunque ese padre los hiriera con su ejemplo. Creía que Dios la castigaría si huía, porque había aprendido de niña que una buena mujer se queda. Pero esa no era la voz de Dios, era la voz de la culpa. Pasaron los años, los golpes físicos se hicieron más esporádicos, pero el daño emocional se volvió constante. Tibal había aprendido a destruirla sin tocarla. Bastaba una mirada para que ella sintiera que valía nada. Había días en que Esperanza pensaba en escapar, miraba por la ventana, imaginando una vida distinta, pero cada vez que lo intentaba, una tormenta la detenía. Él le pedía perdón, prometía cambiar, y los niños con sus ojitos llenos de esperanza le decían: «Dale otra oportunidad, mamá». Y ella cedía una y otra vez,
por ellos, por miedo, por amor, por costumbre. El corazón del hombre se enreda en sus propias cuerdas y queda preso en la red de sus pecados. Proverbios 5:22. En los pocos momentos de silencio, Esperanza oraba sin fe. Dios, si estás ahí, dame fuerza, pero no me dejes sola. Su voz era apenas un susurro. No sabía que cada palabra era escuchada, que cada lágrima era contada en una botella celestial. Y aunque el infierno había hecho de su hogar su trono, el cielo no la había olvidado. Una tarde, mientras Tibal dormía, tras una noche de furia, Esperanza se sentó al borde de la cama, con el rostro amoratonado y los ojos secos. Ania entró sin hacer ruido, se acercó y le tomó de la mano. «Mamá, ¿por qué no nos vamos?», dijo en voz baja. Esperanza la miró sin saber qué responder. Su hija tenía razón, pero las cadenas invisibles del miedo aún eran más fuertes que el deseo de huir. Clamaron los justos, y Jehová oyó y los libró de todas sus angustias. Salmo 34:17. Esa fue la primera vez que Esperanza pensó seriamente en escapar, pero la libertad aún no llegaría. Antes debía tocar fondo, perderlo todo, para entender que la verdadera prisión no eran las paredes de su casa, sino las mentiras que el miedo había sembrado en su mente. Reflexión final del capítulo. El abuso no siempre tiene cadenas visibles. A veces se disfraza de amor, de cuidado, de responsabilidad, pero donde hay control no hay amor, donde hay miedo no hay Dios. Esperanza aún no lo sabía, pero pronto su alma clamaría con fuerza y el cielo respondería con redención.